saludarlo, doctor Camilo Constantino. Antes que nada de iniciar esta conferencia, quiero dar un agradecimiento a todos los participantes que se encuentran el día de hoy. Fíjense que esta conferencia tiene algo en particular. No me voy a demorar más de 30 segundos en dar un agradecimiento inmenso al Instituto de Ciencias Jurídicas Magíster que nos ha prestado este espacio y que, bueno, se unieron a una causa muy bonita. El día de hoy la conferencia, todos los participantes y constancias que se vendieron el día de hoy van a ir directamente a una cuestión para un amigo, el cual se encuentra el día de hoy hospitalizado con un diagnóstico un poco complicado por ahí. Y pues bueno, estoy inmensamente agradecida, de verdad, no quepo de la felicidad, sobre todo con el doctor Camilo, por haber abierto este espacio, dicha conferencia que se preparó, él no me dejará mentir, apenas el día domingo. Y bueno, pues sin más preámbulo, les doy la bienvenida a todos los participantes que se encuentran el día de hoy. Fíjense que hoy tenemos un tema súper interesante que cuando el doctor Camilo Constantino me lo planteó, a mí me pareció una cuestión bastante rica en conocimiento que podemos llevar más allá todos nosotros. Antes que nada, inicio con una pregunta, un planteamiento que para mí es el más importante. Por ahí el doctor Camilo Constantino más adelante nos hablará un poco acerca de dicha reforma que mencionó ahorita en un inicio, acerca del artículo 73 constitucional, pero yo quiero hablarles un poquito acerca de este tema de violencia de género, iniciando con una pregunta para mí tan importante que nace, que es acerca de este tipo de violencia, o más bien, ¿cuántos tipos de violencia o de formas de violencia puede existir en contra de la mujer? Fíjense, nada más por citar una legislación, me traslado a la ley de Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En su artículo 6 nos define 6 tipos de violencia, entre las cuales, pues bueno, a través del tiempo se han ido legislando, se han ido aumentando este tipo de violencias. Las más conocidas, pues claro, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, patrimonial, económica, son algunas. Por ahí, hace más o menos 3 meses, platicando con el doctor Camilo Constantino, y lo cual me parece importante y relevante platicarles, una sobrina mía realizó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Guanajuato. El doctor radica en Ciudad de México, yo en Ciudad de Guanajuato, los pongo un poquito en contexto, y por ahí le estuvimos apoyando acerca de este tema, el cual me da muchísimo orgullo decir que dicha iniciativa sí se llevó al Congreso del Estado de Guanajuato, donde se planteó reformar por ahí la ley de acceso a una vida libre de violencia en el Estado de Guanajuato, en su artículo 6 también, agregar la violencia ácida, que bueno, esta es otra tipología muy distinta a la que vamos a desarrollar el día de hoy. Me da orgullo porque el doctor Camilo es antes de ser un profesionista tan reconocido, incluso a nivel internacional, autor de diversos libros, todos ellos dedicados al derecho procesal, es un ser humano con una capacidad y un corazón muy grande en aportar muchas veces conocimiento y defensoría en este tipo de delitos de violencia de género. Hay que tener en claro que muchas veces este tipo de violencia siempre o generalmente va a radicar desde un tema de la educación. Y a lo que me refiero, a lo mejor no es una educación académica, educación en casa. ¿Qué pasa en casa? Pues bueno, que no me dejarán mentir,
siempre que ocurren este tipo de sucesos es porque a través del tiempo, no estoy hablando de épocas actuales, estoy hablando de épocas de nuestros antepasados. Se consideraba la mujer como, ¿cómo se consideraba? Pues como un individuo de menor valor, una persona que tenía que nacer para servir muchas veces al sexo opuesto, que es al sexo masculino, y que bueno, no pasaba nada con estos temas acerca de la mujer no estudiaba, la mujer no, no podía ejercer un tipo de fuerza física mayor al de un hombre, entre otras cuestiones. E incluso me impacta mucho saber cómo también se desarrolla un ámbito religioso, porque se ha creído a través del tiempo que existe un ser superior que dice que las mujeres nacen para servir al sexo opuesto. Entonces, de ahí viene la cantidad de consecuencias que tenemos al día de hoy en esta actualidad, que nos ha costado tanto trabajo poder desarrollar y sancionar este tipo de delitos, que bueno, afortunadamente, estamos en otro plano. Creo que de hecho tenemos un buen plano actualmente en este siglo, en esta época, donde día con día se reconocen los derechos de las mujeres y con ello también se sancionan este tipo de delitos. Aterrizo acerca de la violencia vicaria. Este concepto que yo soy maestra a nivel licenciatura. Muchas veces, y no tiene muchísimo tiempo que pregunté a mis alumnos, a mis alumnas, si conocían exactamente el concepto de una violencia vicaria. La mayoría no lo sabía, no sabía, unos me preguntaron, ¿es un nuevo tipo de violencia? Porque pues todos los días tenemos una violencia en contra de la mujer diferente, algunos con sarcasmo y algunos interesados. Entonces, pues es increíble porque realmente el término vicario no es algo actualizado, sino es algo que se viene usando desde tiempo atrás. Entonces, esta cuestión es acerca de cuando los padres ejercen violencia en contra de esos niñas, niños o adolescentes con el fin de dañar, fíjense, porque es considerado una violencia de género, porque es con el fin de dañar a uno de los progenitores por medio de los niños o niñas o adolescentes. Entonces, se ha podido legislar a través de este tiempo ese ámbito tan importante. Dicho así, el doctor Camilo Constantino no me dejará mentir y se me hace una aportación tan importante la que mencionó en un inicio, porque él es uno de los participantes en esta nueva reforma acerca de un código penal nacional, donde, bueno, pues obviamente a través de, se necesita estructurarlo y poder llevarlo a cabo. Entonces, me gustaría darle un poquito el uso de la voz a él para que nos platique acerca de dicha reforma y pues nos pueda seguir nutriendo en esta conferencia el día de hoy. Bien, muchísimas gracias, profesora Cacique. Fíjense que el tema digo, debo comentarle también que hay compañeros que nos acompañan desde la República de Honduras, que fueron invitados a esta conferencia. Quiero comentarles a grosso modo que históricamente en México hemos tenido 33 códigos penales y 33 códigos procesales, con lo cual ha dificultado verdaderamente el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque resulta que en cada legislación radicalmente se legisla de manera muy diferente entre unos y otros lugares. Por otra parte, también quiero mencionarles que a través del Código Penal Nacional, yo creo que el legislar con temas de perspectiva de género va a ser fundamental para que no se queden fuera determinados comportamientos que han sido un fenómeno social, pero que muchas veces
no sé si diligente o imprudentemente, han quedado fuera muchas veces de las propias legislaciones. Tan es así que cuando se redactó el Código Nacional de Procedimientos Penales en el año 2014, que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, tuvieron que pasar 9 años hasta el 25 de abril del 2014 para que la definición perspectiva de género se incluyera en el Código Procesal. Es decir, este tipo de, digamos, de derechos fundamentales fueron omisivos al momento de redactarse esta legislación única a nivel nacional y se tuvieron que reducir a una serie de protocolos de actuación para juzgar con perspectiva de género, pero que estaban ajenos a la ley procesal. Entonces, con la reforma importante del 25 de abril del 2023, es de que se incluye la perspectiva de género como parte digamos, de un enjuiciamiento criminal y se hicieron algunas reformas procesales relacionadas con digamos, con los actos de investigación referentes a este tipo de delitos. Sin embargo, resulta que el tema del Código Penal Nacional no es nuevo. La primera vez que se habla de la unificación del Código Penal Nacional data de 1931 en el Plan Nacional de Desarrollo de ese entonces. De ahí todos los penalistas, algunos emblemáticos como Carrancay Trujillo, Carrancay Rivas, el doctor Ricardo Franco Guzmán, el doctor Fernando Castellanos Tena, Pavón Vasconcelos, etcétera. Todos ellos siempre soñaron con que México tuviese un código único en materia penal. Sin embargo, pues no se había dado esa posibilidad y cuando en el 2013 tuvimos la oportunidad de ser director general adjunto de estudios y proyectos normativos en la extinta Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en México, resulta que ahí se creó el criterio para unificar en materia procesal, en materia de medios alternos de solución de controversias, así como en materia de ejecución penal. Y en el año 2015, específicamente el 2 de julio del 2015, la materia de justicia para adolescentes también se unificó. Y resulta que el 5 de febrero del 2017 se modificó el artículo 73 constitucional mexicano para que el tema de medios alternos de manera general y las leyes de víctimas se haga una única nacional, situación que hasta el momento no ha sucedido. Y el 15 de septiembre del 2017 se modificó nuevamente la Constitución mexicana para que hubiese un solo código nacional de procedimientos civiles y familiares, que por cierto, hace unos minutos ha salido publicado en la Gaceta Vespertina, bueno, en el periódico oficial de la Federación Vespertino, el día de hoy. Es decir, 7 de junio del 2023 es la fecha en que se publica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y desde luego se tiene una implementación como tope máximo el día 1 de abril del 2027. Y claro, fíjense que el tema de la violencia vicaria y de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares publicado el día de hoy, va de la mano con las controversias de orden familiar relacionadas con el régimen de visitas y convivencias y la guarda y custodia. ¿Por qué? Porque sabemos que históricamente, digamos, eso ha sido no porque sea lo correcto, sino más bien porque así se ha constituido en las sociedades latinoamericanas, es de que la figura paterna es la proveedora y la figura materna es la de los cuidados. Desde luego, esto ya a medida que ha pasado el tiempo y que la mujer ha ganado y con justa razón el espacio en las distintas ópticas de trabajo, tiene que radicalizarse y tiene que cambiar esa cuestión cultural, como ha dicho la profesora Cacique, pero también tiene que reformarse la cuestión legislativa de tal forma que tiene que haber ahora un equilibrio
tanto en el cuidado de los hijos, como en la educación, como en el trato, como en el desarrollo. Entonces, esto quiere decir que la violencia vicaria no solamente debe definirse como la posibilidad o la amenaza que se le hace a una mujer para quitarle a sus hijos, sino más bien también puede ser por omisión, en el sentido de que dejar a la mujer que ella sea la carga de los hijos, pero restringirle toda posibilidad o aplicación de, digamos, ejercicio pleno de un derecho relacionado con su actividad económica, con su actividad profesional o incluso con su, digamos, actividad personal, derivado de que prácticamente o históricamente a la mujer se le ha esclavizado con el cuidado de sus hijos. Con lo cual, ahí creo que al momento de redactar el Código Penal Nacional, tenemos que tener mucho cuidado con con ese vocabulario, con esos presupuestos. ¿Por qué? Porque así como ha dicho la profesora Cacique, hay distintos tipos y modalidades de violencia. Hay en los tipos de violencia tenemos violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, violencia sexual, violencia digital. Y en las modalidades de violencia tenemos violencia familiar, violencia laboral o docente, violencia en la comunidad, violencia institucional, violencia feminicidia, violencia política. Entonces, todos estos factores deben tomarse en cuenta ahora, pero dentro del núcleo familiar, para saber cómo se va a regular ese tema, no solamente en materia civil, con el régimen de visitas y convivencias y con el régimen de guarda y custodia, sino más bien se tiene que establecer en un plano integral y relativizar el tema de la cosa juzgada, dar una agilidad al momento de un pronunciamiento en materia civil y familiar para que no se radicalice y eso se genere como una violencia vicaria, pero ahora de carácter institucional. Tradicionalmente se sabe que, por ejemplo, al momento de pedir un régimen más he dicho, un régimen de guarda y custodia provisional o inclusive definitivo o inclusive llámese por convenio, sabemos que muchos juzgados tardan meses, varios meses para aprobar un convenio. Y, por ejemplo, sabemos que el Estado de México, a través del juzgado en línea, y a través del juzgado de violencia familiar en línea, permite también que este tipo de controversias se resuelvan prácticamente de manera inmediata con el propósito de darle mayor protección a los derechos de las partes, principalmente de mujeres y de niños, así como de grupos de atención prioritaria. Por otra parte, también no debemos perder de vista que este tipo de, digamos, de mecanismos procesales tienen que ser bastante ágiles, sobre todo porque México ha firmado tanto la convención, tanto el CEDAW como la convención Belén do Pará, en donde en los artículos 3 y 7 correspondientes de cada una de estas convenciones regulan que debe existir una normatividad donde se establezca la máxima protección hacia los derechos de las mujeres. De no hacerse así, entonces el propio Estado estaría cometiendo una violencia institucional. Y si se trata de protección de los hijos, en este caso es la mujer quien debe decidir sobre, digamos, en un primer término, sobre el tema de los niños. Evidentemente, el hombre no puede verse como el único pater familias, sino más bien tiene que verse como una cuestión de horizontalidad y de complementariedad más que de verticalidad. ¿Por qué? Porque históricamente esa verticalidad lo único que ha generado son sociedades patriarcales, pero no precisamente las más eficaces, y ha generado también que muchas veces este tipo de violencias se dan hacia el interior y que sean de realización oculta y que la única forma de detectarlo sea a través de una evolución psicológica y no de prueba concreta en donde se pueda llevar a cabo el estudio de estas pruebas. Afortunadamente,
Ahora con el tema de los mecanismos digitales, pues la violencia vicaria es bastante frecuente que se pueda acreditar a través de los esquemas digitales, como los datos conservados o como las conversaciones de mensajería instantánea, donde una de las partes amenaza a la otra con restringirle o con limitarle el tener derecho respecto de sus hijas, de sus hijos o de sus adolescentes. Por eso creo que en el Código Penal Único debe haber un criterio de homologación y de unificación en donde la violencia vicaria esté regulado de manera concreta, no solamente en los delitos que tengan que ver con el bienestar familiar, sino más bien este es un delito relacionado con perspectiva de género y debe regularse inclusive que en el supuesto de que esta violencia vicaria generara una afectación psicológica que pueda darse, digamos, en una, de acuerdo al violentómetro, en una violencia feminicida, e incluso debe configurarse y debe crearse el tipo penal de inducción al suicidio derivado de violencia vicaria o derivado de violencia familiar. Esto nos permitirá tener un mejor equilibrio, una mayor protección de los derechos de las mujeres. Y por otra parte, creo que así como se ha contemplado de manera muy somera y creo que se tiene que modificar y ampliar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el tema de que las cuestiones de violencia familiar sean juzgados a través de un órgano jurisdiccional especializado precisamente en temas de violencia familiar. Cabe destacar que tanto Durango como el Estado de México tienen juzgados especializados en materia de violencia familiar, cuestión que muchos estados no lo tienen. Si bien es cierto, la Suprema Corte de Justicia mexicana ha creado un protocolo nacional para juzgar con perspectiva de género y un protocolo nacional para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, resulta que ni en el ámbito federal existen juzgados especializados en esta área. Y esto, digamos, están predicando con un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque en tanto los ministros de la Corte, a través de distintos criterios, han dicho que los jueces deben juzgar con perspectiva de género y resulta que el mismo Poder Judicial de la Federación no cuenta con órganos especializados con perspectiva de género. Y claro, en mi consideración, creo que es una violencia institucional de carácter omisivo. ¿Por qué? Porque el propio Estado mexicano se ha comprometido, incluso hay varias sentencias, como el caso de Algodonero contra México, en donde se debe juzgar con perspectiva de género y debemos tener tribunales especializados sobre este rubro y específicamente, al menos en el área familiar, donde se pueda identificar este tema de la violencia vicaria. Sí, adelante, maestra, casi que no sé si quiere agregar algo más sobre este aspecto y después pasamos a las preguntas y respuestas. Ahí nuestra amiga, la maestra Mar, ya ha levantado la mano desde hace rato. Ella es también una experta en temas de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Adelante. Gracias, doctor. Sí, rápidamente para después pasar a la maestra que tiene, ya me di cuenta que tiene levantada la mano desde hace ratito. Ahorita que lo comenta, doctor, acerca de que sí urge que existan tribunales especializados para poder sancionar o respetar ese tipo de protocolos. Yo radico en el estado de Guanajuato, específicamente en la ciudad de Celaya. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad. Aquí tenemos litigantes, por lo que me ha comentado el doctor. Guanajuato, y también el doctor no me dejará mentir porque él ha impartido clases en las 32 fiscalías de la República Mexicana. Y Guanajuato, la verdad es que cuenta con un modelo muy, muy, muy bonito respecto a esto. Cuenta con agencias especializadas. Tan solo aquí en Celaya, Guanajuato, bueno, pues tenemos una, si bien es cierto, pues hace falta que todavía se expanda porque tenemos muchos municipios, es decir, aquellos municipios como, por ejemplo, Villagrán o Cortázar, pues tienen que venir a denunciar efectivamente a la agencia de violencia especializada que se ubica en Celaya, Guanajuato. Entonces ahí sí hace falta un poquito a lo mejor de coordinación. Sin embargo, yo que soy litigante y que he tenido oportunidad de llevar algunos asuntos de este delito
de violencia familiar. La verdad es que tratan de respetar dicho protocolo nacional al juzgar con perspectiva de género y con la modalidad que ellos tienen y con la capacitación que dan a sus servidores públicos, con la trilogía investigadora como lo es el Ministerio Público, Servicios Periciales y la Policía investigadora. La verdad es que ha sido un modelo que ha ayudado mucho a este tipo de delitos. Además que desde hace casi 7, 8 años, la verdad no recuerdo si son 7 o son 8 años, les mentiría, pues este tipo de delitos se persigue por oficio, ya no por querella. Antes era un asunto un poco, pues sí, atormentaba un poco, porque si la mujer no iba a querellarse ante las oficinas del Ministerio Público, pues entonces no había sanción. Asimismo, abarcaba el rubro de perdón, es decir, podías perdonar a tu agresor a través de un acta, firmarla y no pasaba nada, e incluso no generaba ningún tipo de antecedente de violencia familiar. Actualmente, delito se persigue aquí en Guanajuato por oficio, le siguen dando, le dan seguimiento al trámite de la carpeta de investigación y pues bueno, es sancionado hasta con 6 años de prisión. Entonces es un aspecto muy, muy importante que el doctor no me dejará mentir de la Fiscalía de Guanajuato. La verdad es que sí tenemos que felicitarlos por ese aspecto, porque tenemos buenos servidores públicos en en ese lado. Listo, doctor, le damos el uso de la voz a la maestra Mar. ¿Sí me escucha? Sí, le Hola. escuchamos bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es nada más hacia las mujeres. Ok, y no, la dejamos de escuchar. Doctor, ¿soy yo o es el audio de la maestra? Adelante, Mar, sí, se le cortó. Puede Ok. usted. ¿Ya me oye? Sí, listo. Le comentaba, profesora, buenas noches, que si la violencia vicaria es únicamente para las mujeres, porque usted comentaba que era de algunos de los padres que violentaban a los hijos, bueno, influían en los hijos de manera, sí, violenta para dañar a algunos de los padres, y esa es mi duda. ¿La violencia vicaria es únicamente es para ambos o para las mujeres, nada más? Listo. Bueno, yo considero que No, es adelante, para ambos, adelante, doctor, perdón. no, yo considero que es para ambos. Digamos, el todo tipo de violencia es para ambas personas. La cuestión aquí es de que se está dando digamos, una regulación especial en el tema de las mujeres, que la cual no contraviene al principio de igualdad, porque ya la primera sala de la Corte ha dicho que todos estos criterios relacionados con perspectiva de género es buscar digamos, garantizar una igualdad en el ejercicio de los derechos que históricamente siempre han sido relegados los derechos de las mujeres sobre el de los hombres. Por eso es de que la propia Corte Mexicana ha dicho no se violan estos principios. Inclusive, recién he platicado con algunos amigos de la Universidad de Salamanca, específicamente con la doctora Marta del Pozo, que ella es una experta en temas de violencia de género, y ella ha referido que el tema de la violencia vicaria es como una parte de, digamos, de cuidar el equilibrio o el contraste, tanto de manera activa como de manera omisiva. Esto quiere decir que no solamente es la amenaza de quererle quitar a los hijos, sino también la omisión de cumplir con las obligaciones que cuando está al cuidado o al frente de los mismos. Entonces, por eso creo que ahí sí hay que tener mucho cuidado y hay que consultar a las expertas para que se pueda
regular este tema o este tipo de criterios. También una vez platiqué con una, digamos, con una psicóloga en donde nos dice que de acuerdo al DSM-5 ya no se va a llamar más alineación parental, ya le están dando otra tipología y esto va a influir bastante en esta cuestión. Es decir, se tiene que radicalizar, pero también es necesario que se tome en cuenta de manera multi e interdisciplinaria para que se pueda configurar de manera correcta este tipo de violencia. Ah, sí, esa también era otra de mis preguntas sobre la alienación parental, pero ya también quedó claro. Y nada más quería hacer un comentario, profesores, en relación a que, por ejemplo, yo tengo una pequeña escuela que se llama IMPATI, Asesorías en Física y Matemáticas, y alguna vez di una charla, IMPATI es del siglo IV, y fue de las primeras matemáticas que se conocen. Entonces, a Hipatia la quemaron, la quemó precisamente en la iglesia, sobre todo ahorita lo que platicaba la profesora, pues porque era mujer y enseñaba pues las ciencias y las artes, ¿no? Pero, o sea, la violencia hacia la mujer tiene siglos, no son años, son siglos, siglos. O sea, estamos en el siglo XXI y yo estoy hablando del siglo IV. Precisamente lo que generó la Revolución Francesa fue en parte la venganza de esa muerte, de ese asesinato que le hizo la iglesia a Hipatia de Alejandría. Y eso, pues, por eso la gente no entendemos o no entienden las personas, porque no se habla de historia, que eso es, o sea, insisto, o sea, siglo IV, 18 siglos, y la gente, los hombres sobre todo, pues las mismas mujeres creen que es como de modas, ¿no? Y precisamente todos estos temas son muy importantes y eso nada más es un comentario, pues. Gracias. Gracias, maestra Mar, por su aportación. Sí, ahí hay dos tipos de violencia. Hay una violencia de carácter sexual y hay una violencia de carácter vicario. César, en el ejemplo que estás poniendo, los tratantes en muchas ocasiones embarazan a la mujer para que después de que nazca sus hijos los sustraen y las obligan a prostituirse a cambio de no matar o no maltratar a su hijo. Sí, es decir, ahí hay esos dos tipos de violencia. Incluso también hay que tener un poco de cuidado y ahí a ver si nuestro amigo Fidel nos puede apoyar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que salió publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, si se trae el tema de la maternidad subrogada. Yo creo que no hay nada regulado procesalmente en ese tema. A pesar de que los estados de Sinaloa y Tabasco traen esa figura, resulta que ahí también se puede configurar el tema de la violencia vicaria porque categóricamente, y eso es institucional, la persona que presta el vientre y el producto no tienen ninguna relación de parentesco. ¿Sí? Es decir, aun cuando se llegaran a encariñar y dijeran es mi hijo porque yo lo concebí, resulta que no tienen razón de parentesco por una cuestión normativa. Entonces, es decir, también el mal uso o la falta de una regulación correcta relacionada con el tema de la, digamos, del alquiler de vientres, que es lo relacionado con la maternidad asistida, puede generar violencia vicaria. Entonces, por eso ahí sí es muy importante que esas regulaciones sean de mucho cuidado y que desde el principio se dé una especie de tratamiento psicológico a la mujer que quiera realizar ese contrato de maternidad subrogada para que desde el principio esté consciente de que está frente a un acto, podemos decir, mercantil familiar y no precisamente como la utilización de un producto y que se esté institucionalizando a una, digamos,
un acto digamos, de violencia contra la mujer y contra los hijos, simplemente a través de un acta notarial. Entonces, creo que ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se vaya a regular este tipo de figuras. Listo. Gracias, César. Maestra Cacique, ¿hay algo más que quiera agregar sobre este tema? Creo que es una parte muy importante que se tiene que ver de manera transversal, que no depende o que no es exclusivo de un penalista, sino que se tiene que consultar a personas expertas, principalmente en temas de violencia de género, para ver cómo se tiene que regular sin que exista una sobreregulación por una parte y por otra parte también una falta de protección al bien jurídico tutelado, que en este caso es el desarrollo psicoemocional de una mujer. ¿Cómo ven? Sí, en efecto, doctor Camilo Constantino, hace ratito que la maestra Mar preguntó acerca de que si únicamente este tipo de violencia se cometía en contra de la mujer. Comparto lo que usted, la aportación que usted acaba de mencionar. Yo creo que como sujeto activo, pues siempre vamos a tener al hombre, pero por supuesto que este tipo de violencia se puede cometer también por mujeres. Únicamente pues habrá que ver y desarrollar cada caso en particular, al igual que comparto, como usted dice, pues que no nada más es mera materia de un penalista, sino que hay que abarcar otras cuestiones. Muchas veces en las fiscalías, cuando se cometen este tipo de delitos, violencia familiar, y cuando existe alguna niña, niño o adolescente que también sea víctima de estos, pues bueno, sabemos que incluso este tipo de entrevistas, que es un dato de prueba muy relevante dentro de la carpeta de investigación, tiene que ir desarrollado por un especialista, perito, psicólogo, que tiene que hacer el acompañamiento en todo momento y asimismo cuando el niño o la niña llegan a ser de edad donde todavía no tengan tanta claridad al manifestarse, como platicar o decir realmente lo que pasó o un contexto, pues tiene que darle dicho acompañamiento hasta finalizar. Entonces, sí son protocolos que desde mi punto de vista, pues se tienen que regular con muchísimo tacto y sensibilidad, sobre todo, que muchas veces este tipo de cursos que se imparten a los servidores públicos realmente se enfocan muchísimo en dar ese tipo de sensibilización al usuario, ¿no? A la persona que va y denuncia. Bien, por último, quiero nada más agregarles que ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado el día de hoy, así como el proyecto del Código Penal Nacional, creo que son buenos alicientes para que al menos por primera vez en la historia de nuestro país se tenga una normatividad homogeneizada, donde no haya contradicciones, donde las políticas públicas de protección no atenten al principio de proporcionalidad y lesividad que está previsto en la Constitución, específicamente en el artículo 22, párrafo primero, pero también por otra parte, de acuerdo a lo que marca el artículo cuarto de la Constitución, relacionado con el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, y el artículo primero relacionado con el tema de la dignidad humana, y con el libre desarrollo de la personalidad. Creo que hay ya un conglomerado completo en el ámbito normativo que nos permita, digamos, tener una unificación de criterios para combatir todo tipo o modalidad de violencia contra la mujer. También cabe destacar que los centros de justicia para las mujeres desde el 2013 están vigentes. Tuve yo la oportunidad de capacitar en varios estados para la creación de estos centros, como el que ha mencionado la maestra Cacique. Sin embargo, creo que esto se puede consolidar y tiene que realizarse siempre que sea, digamos, de manera multi e interdisciplinaria
la posibilidad de llegar, digamos, de poder atender este fenómeno social. También sabemos que, por ejemplo, en temas de protección de los derechos de las mujeres, hay incluso la necesidad de creación de albergues, como un albergue bastante grande como el que está en el estado de Colima, donde donde tienen a las mujeres y desde luego ahí buscan también proteger los derechos de los hijos. Si ustedes leen cuidadosamente los artículos 34 ter y 34 cater de la Ley General de las Mujeres al Acceso a una Vida Libre de Violencia, donde se regulan las medidas de protección, precisamente varias de estas medidas tienen que ver con protección integral de la mujer con sus niñas o con sus niños. Es decir, se tiene que ver como ese primer punto de partida, pero no quiere decir que sea la regla de que en una cuestión automática se dé el tema de la guardia y custodia hacia la mujer necesariamente, cuando, por ejemplo, si ella opta por el ejercicio de su vida profesional y que sea el hombre quien mantenga el cuidado de los hijos, con lo cual es también perfectamente válido. De hecho, a mí me gustaría que Claudia Camila y Jesús Martín yo los cuidara, pero pues eso ya es decisión de cada uno de los progenitores. ¿Listos? Entonces, yo les agradezco el haber participado en esta pequeña conferencia con causa y estaremos sacando varios temas relacionados con la cuestión de violencia. Hace algunos años, hace 10 años específicamente, tuve la oportunidad de escribir un libro que se llama El derecho de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia, que lo pueden conseguir de manera digital, incluso se los voy a mandar de manera digital a quienes nos lo soliciten y con todo gusto creo que es necesario escribir más sobre estos temas para tener no solamente una cuestión bibliográfica, sino también una cuestión de sensibilización y verificar que efectivamente todos estos presupuestos, así como la maestra Marina ha referido, de que este tipo de violencia es milenaria y que simple y sencillamente se había dado por obvia y pues ahora con los sistemas modernos no hay obviedades, sino hay necesidades. Muchísimas gracias, que pasen muy buena noche. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Gracias. Gracias, estuvo muy bueno el tema. Gracias. Pues, gracias a todos y todas. Feliz noche.